comenzaron a surgir varios predicadores, pastores, un avivamiento por la palabra comenzó. Hubo muchos predicadores que fueron a diferentes países compartiendo la palabra, y la palabra volvió a los púlpitos y hubo una gran alegría y gozo porque el evangelio volvió a predicarse después de unos 10, 11 siglos, cuando el catolicismo romano había escondido, prácticamente guardado las escrituras. También hubo varias escuelas de enseñanza, y particularmente dos en el siglo XVI. La escuela calvinista, que surgió con Juan Calvino, y la escuela arminiana, con Arminio. Estas dos escuelas llegaron a tomar una rivalidad por diferencias doctrinales. Y a lo largo de la historia, esa rivalidad ha permanecido. Los calvinistas contra los arminianos. Y esa rivalidad en ocasiones se ha llevado a ciertos extremos. No estamos hablando de doctrinas en donde se ponga en duda la salvación en Cristo, sino algunas doctrinas secundarias, algunas doctrinas en donde calvinistas y arminianos han entrado en debate. Actualmente sucede lo mismo. Pero en el siglo XVII, un siglo después, algunos de los hombres que fueron calvinistas, como John Newton, George Whitefield, John Duncan, hablaron acerca de los arminianos como Charles Wesley, John Wesley, los fundadores del metodismo y de doctrinas, de denominaciones como el metodismo, presbiterianismo y algunos bautistas. En cierta ocasión, John Newton escribió acerca de los arminianos y particularmente de los hermanos Wesley, de Juan y de Carlos Wesley. Y él dijo lo siguiente: no conozco a nadie a quien deba más como instrumentos de gracia. John Newton reconocía la gran bendición que había en tener hermanos arminianos. John Duncan, cuando leyó el himnario de Charles Wesley, el himnario metodista, dijo: me pregunto cómo Charles Wesley pudo escribir esto tan maravilloso siendo arminiano. George Whitefield, aquel gran predicador en Europa, dijo lo siguiente acerca de los hermanos Wesley. Dijo: los hermanos Wesley, junto a otros con los que no estamos de acuerdo en todo, brillarán en la gloria. Cuando sus discípulos le preguntaron, en cierta ocasión a George Whitefield, le preguntaron que si creía él que iban a ver a Charles y John Wesley en el cielo, él dijo: me temo que no. Ellos se quedaron un poco sorprendidos de la respuesta tan fuerte. Y él continuó: ellos estarán tan cerca del trono y estaremos a tal distancia que difícilmente les veremos. Estos predicadores fueron hombres que tenían convicciones profundas acerca de las doctrinas de la gracia, pero no permitían que sus convicciones estorbaran su hermandad con otros predicadores que no creían lo mismo. Cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, estamos hablando de doctrinas enfocadas en la salvación. Tanto arminianos como calvinistas creemos que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo. Pero sí hay algunas diferencias doctrinales en cuanto a otras doctrinas. Y estamos estudiando las doctrinas de la gracia, las cuales
Juan Calvino y muchos otros predicadores como los que he mencionado, reformadores, puritanos, han colocado ahí como una defensa del evangelio puro. Esta tarde vamos a ver la tercera de ellas, y si tú alguna vez has pensado, bueno, me gustaría ir alguna vez a alguna clase de seminario, bueno, bienvenidos. Esta va a ser, creo, una clase algo así, pero yo espero tratar de explicarla de una manera sencilla para que todos podamos comprender. Porque la doctrina que vamos a estudiar esta tarde es una doctrina que a lo largo de los siglos ha dividido a los teólogos. Y es una doctrina que se diserta mucho sobre ella en los seminarios. Y ha dividido en dos grandes corrientes, a los calvinistas y a los arminianos. Es la doctrina de la expiación limitada. Esto es algo importante para la iglesia, es bueno saberlo, es bueno conocerlo, porque seguro esto te va a ayudar en tu adoración a Dios. La doctrina de la expiación limitada. Ya hemos estudiado dos anteriores. La doctrina de la depravación total, donde todo hombre estamos manchados por el pecado. Toda nuestra vida, en mayor o menor intensidad, ha sido contaminada por el pecado, y todo lo que hacemos, aún lo más espiritual, lo hacemos aún con la presencia del pecado en nuestras vidas. Estudiamos en segundo lugar la doctrina de la elección incondicional, donde dijimos Dios eligió en una eternidad pasada a aquellos que en el futuro creerían en Él. Los escogió para ser salvos y llevarlos a la salvación, a la santificación y a la glorificación. Ahora esta es la tercera doctrina, y quiero ir también de una manera pausada para que podamos comprender de qué se trata. Expiación limitada. Se le ha llamado también expiación real. Pero la palabra expiación, en primer lugar, ¿qué significa? Aparece unas 200 veces en la Biblia. La palabra significa cubrir la culpa, apagar las consecuencias del pecado. Es una palabra creada por Dios. Dios creó esta palabra de expiación, significa anular las consecuencias del pecado. Si me acompañan a Levítico 16:30, donde tenemos un pasaje importante que habla de la expiación, nos va a explicar muy bien. Levítico 16:30, acuérdense, en el contexto del pueblo de Israel, Dios estableció un día de la expiación, y dice lo siguiente: en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Versículo 32, hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Expiar es liberar, redimir, cubrir a alguien del juicio que merece por la culpa, por su pecado. Había un día de la expiación al año para Israel. Ese día, mediante el sacrificio especial, Israel recibía la expiación de sus pecados. Es decir, a través de ese sacrificio eran limpiados de la culpa a causa de sus pecados. Un judío piadoso vivía consciente de que a través del sacrificio ese día era el expiado, era liberado de la culpa de su pecado. Pero judíos piadosos y entendidos esperaban una expiación futura.
a través de un Mesías. Israel entonces ese día era expiado temporal, pero completamente en sentido nacional. Todo el pueblo era expiado. Todo judío recibía la expiación de su culpa mediante sacrificios. Por ser parte de Israel, era expiado, era cubierto, era liberado. Todo sacrificio en el Antiguo Testamento era por una sola razón: la expiación del pecado, expiar al culpable de las consecuencias de su pecado. Cuidado aquí, esto no significaba salvación universal. Cada judío debía poner su fe en Cristo, en el Mesías, su fe en la ley de Dios. Incluso el profeta Habacuc del Antiguo Testamento dijo en el capítulo 2, versículo 4: mas el justo por la fe vivirá. Aquello que Pablo después repitió en Romanos, lo dijo primero Habacuc. Ahora, ha surgido un grupo de cristianos que hablan de expiación, escuchen, ilimitada, que Cristo vino a morir por todo el mundo y que todos viviremos eternamente con Dios en el cielo, sin importar su vida aquí en la tierra. Yo he estado en varios sepelios, muchos sepelios, y he escuchado una frase en común entre toda la gente, cristianos y no cristianos, y la gente dice: lo bueno que ya está descansando, lo bueno que ya está con Dios, lo bueno que ya está en la gloria. Esa idea, que la tienen mucha gente, no solo es para procurar un consuelo, sino es la idea de que una vida eterna para todo el mundo nos espera con Dios. Esto ha sido propagado por el catolicismo romano, en donde mediante, dicen ellos, los sacramentos de la iglesia, la persona seguramente irá con Dios, a menos que cometa un pecado no perdonable, un pecado capital. Los santos óleos que la iglesia, que el catolicismo coloca sobre los enfermos, lo que ellos le llaman la unción de enfermos, los santos óleos, mediante esos santos óleos, ellos dicen que perdonan todos los pecados de la persona. Así que cuando alguien va a una operación peligrosa o está a punto de morir, le aplican los santos óleos. Entonces, no importa la vida que la persona haya tenido sobre la tierra, al recibir los santos óleos, dicen ellos, la persona va a ir al cielo. El catolicismo introdujo la idea de que mediante esta unción hace apto a cualquiera para el reino de Dios. Eso es lo que se le ha llamado la expiación ilimitada. No hay límite, todos entran, todos van al cielo, tarde que temprano. Por ahí algunos se atorarán, dicen, en un purgatorio, pero tarde que temprano todos al cielo. ¿Eso enseña la Biblia? Aquí la pregunta que vamos a responder a través de esta doctrina, mucha atención, es: ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Esa es la pregunta. Hay una tendencia actual, ya se los dije, pero también se han tomado pasajes. La corriente arminiana cree y enseña que Cristo murió por todos los hombres. Todos los hombres. Pasajes, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, Dios dio a su Hijo por el mundo. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, escuchen, reconciliar consigo todas las cosas, todas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Segunda de Corintios 5:18, otro pasaje que toman, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación. Escuchen, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, la suposición es: Cristo murió en la cruz por los pecados de todos. Todo esto parece contundente. Todos van a ser salvos al final de los tiempos. Y tal vez esto suene extraño para ti, pero esta es una doctrina que se predica. Todo el mundo al final de los tiempos, tus tíos, tus primos, aunque ahora veas a unos que de plano no tienen ningún interés, al final todos vamos a ir al cielo. Esta es una idea general, es una expiación, términos teológicos, ilimitada. Todos entran. Salvación general para todos. Esto podríamos llamarlo también universalismo. Esto fue propagado por Jacobo Arminio. Este fue un teólogo holandés a fines del siglo XVI, y él comenzó a enseñar que la idea de salvación era una cooperación entre Dios y los hombres. Y al morir, sus seguidores formularon 5 artículos en donde ellos, en el segundo artículo, escuchen lo que dice: de acuerdo con esto, Jesucristo, el Salvador del mundo, ha muerto, escuchen, por todos los hombres y por cada hombre, de modo que haya obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, el rescate y el perdón de pecados. Esto es lo que dice este artículo. Esto, como les repito, ha sido propagado a lo largo de los siglos, y varias denominaciones el día de hoy lo consideran así. Cuando Jacobo Arminio murió, sus seguidores formularon estos artículos, rápidamente se propagaron, comenzaron en Europa, y entonces los teólogos, los predicadores, se reunieron en un concilio de Dort, 1618, que condenó esta herejía. Condenó esta herejía al decir: no, Cristo murió solamente por los escogidos. Luego se hizo en 1647 la Confesión de Fe de Westminster, donde nuevamente se condenó esta herejía. En 1658 una declaración de Savoy, que también, y finalmente en 1689 la Confesión Bautista, donde todas las iglesias bautistas se unieron en una declaración de fe para decir que Cristo murió solamente por los escogidos, es decir, una expiación limitada. Esta es la base de la iglesia reformada. Ahora, más allá de declaraciones y concilios, ¿qué dice la Biblia? ¿Cristo murió por todos en la cruz o solo por los escogidos? Ahora, ya vimos la depravación total. Todos estamos manchados de pecado. Todo hombre está bajo pecado. Ya vimos la elección incondicional. Dios predestinó antes de la fundación del mundo a quienes serían salvos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cristo murió por todos en la cruz o solo por los escogidos? Vamos a contestar esta pregunta. El evangelismo, en primer lugar, necesitamos comprender que el evangelismo de Jesucristo fue universal, a todo el mundo, ¿cierto? Él llamó a todos al arrepentimiento, todos fueron llamados. Él nunca limitó su llamado a todo hombre, porque todo hombre necesita salvación. Todo hombre necesita salvación. Él habló a reyes, habló a poderosos, habló a escribas, habló a fariseos, aún habló a Judas. Ese fue el evangelismo de Cristo. Pero no todos escucharon. ¿De acuerdo? No todos fueron salvos. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 10, donde el Señor da unas declaraciones muy importantes. Juan capítulo 10, versículo 11. Comencemos en el versículo 11. Dice la palabra. Escuchen, mucha atención. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vean por favor el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por
¿Quiénes? Las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Del versículo 25, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, está hablándole a los judíos, no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esta es seguridad de salvación. ¿Para quiénes? Para las ovejas, ¿se dan cuenta? Cristo es claro aquí, divide a los hombres en dos rebaños. Incluso les dice: ustedes no son de mi rebaño, y se identifica con sus ovejas. ¿Cuál es la característica de sus ovejas? Sus ovejas escuchan, reconocen y siguen a Cristo. Ilustración: los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles escucharon, los 12 apóstoles vieron a Cristo, pero solamente 11 fueron expiados. Uno fue condenado, Judas. Todos escucharon el mensaje, todos caminaron con Cristo, todos fueron llamados a creer, pero solo 11 fueron perdonados. Ahora vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, quiero ir con detalle en estos pasajes para que podamos tenerlo muy claro. Juan 17, 6, en la oración sacerdotal, Cristo ante el Padre, en unas horas antes de ir a la cruz, escuchen, Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Aquí está la explicación de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, a todos. No, dice el Señor, a los que del mundo me diste. Aquí parece, en términos culinarios, que estamos viendo un gran pastel llamado mundo, y de ese mundo se está cortando una rebanada para sacar. Y dice en el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por aquellos que tú me diste, porque tuyos son. Versículo 25, Juan 17, 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos, ¿quiénes son estos? Los que han creído, han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Nuevamente, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? Este mundo. Los escogidos, los elegidos. Aquí es donde podemos ver claramente en las palabras de Cristo que Él está rogando y está hablando de esos que fueron expiados. Son los que el Padre le dio, son los elegidos para salvación antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo no está hablando de elección universal, está hablando de una elección particular. ¿Quiénes son todos los salvos en el mundo? No lo sabemos, no lo sabemos, pero Cristo sí lo sabe. Estos son los que dijo en Juan 6:39, de todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, atención en esto, creer en Cristo incluye expiación, santificación y resurrección. Aquellos que le diste van a ser resucitados. Es todo el paquete de bendiciones, pero ese paquete no es para todos. Ahora, Pablo entendió esta doctrina. Él comprendió que la salvación no era una salvación universal, y cuando él
utiliza, cuando él habla de esta doctrina, la utiliza en comparación con el matrimonio, en Efesios 5:25. Y en Efesios 5:25 dice la palabra, cuando habla del matrimonio: maridos, amad a vuestras mujeres, mucha atención, así como Cristo amó ¿a quién? Al mundo, no, a la iglesia, y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? ¿Por el mundo? No, por ella. Vean, nuevamente, el amor de Dios en Cristo dirigido a una sola esposa, a la iglesia, no a todo el mundo, no a todo hombre. Es la razón por la que no comenzamos, atención, nuestro evangelismo diciendo Dios te ama. Esa es la razón, porque en la teología bíblica Dios no amó a todo el mundo. Él amó a las ovejas, porque el amor de Dios es un amor sacrificial. Él dio a Cristo como un sacrificio para salvar, para rescatar ¿a quién? A la iglesia. Cristo vino, nació de María la Virgen, vivió entre nosotros, murió en una cruz, dio su vida para salvación de la iglesia, de los escogidos, de aquellos que creerían en Él, arrepintiéndose de sus pecados. Ahora, su obra, mucha atención aquí, su obra provee un medio de salvación para todo el mundo. Para todo el mundo. Su obra en la cruz provee un medio de salvación para todo el mundo, pero será aplicable única y exclusivamente en aquellos que creerán en Cristo. Es exclusivo para una iglesia elegida y escogida para salvación. Esto no gusta a muchos. Ya hablamos de esto atrás en la doctrina de la elección incondicional, donde ¿cómo es que Dios eligió a unos y a otros no? No, ¿cómo es que Dios, siendo santo y puro, eligió a algunos pecadores para salvación? Esto no gusta a muchos y rechazan la doctrina de la expiación limitada. Pero es una doctrina bíblica. La expiación de Cristo en la cruz es limitada a la iglesia. De hecho, sabemos que es así por una razón. Muchos irán al infierno. En Mateo 10:28, si me acompañan, Mateo 10:28, dice la palabra lo siguiente, Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El infierno es real. Y ahí enviará Dios a los que rechacen a su Hijo. En Juan 5:28, otro pasaje más. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo mismo entonces da testimonio del infierno, al que irán todos los que no sean expiados. Todo salvo irá ¿a dónde? A la gloria eterna con Cristo, a la salvación, porque sus pecados, nuestros pecados han sido expiados por Cristo. Todo condenado será condenado e irá al infierno. Podríamos resumirlo de esta manera: todo salvo será salvado por la expiación de sus pecados en Cristo. Todo condenado será condenado por su rechazo de expiación a la obra de Cristo. ¿Sí? Ahora, creo que ya he colocado ahí varios pensamientos en tu mente acerca de la expiación limitada. Déjame cerrar el círculo diciéndote esto. Si pensáramos en una expiación general, es decir, una expiación, un perdón global, mundial, nos mete en dos problemas, por lo menos. Uno, la expiación general
anula el Evangelio. ¿Por qué? Mucha atención. Si decimos que Cristo murió en la cruz por todos los hombres y en la cruz pagó todos los pecados de todos los hombres, pero no todos serán salvos, significa que Cristo pagó por toda la raza humana. Eso implica que Cristo pagó cada pecado de cada hombre. Entonces, cualquier persona diría, yo ya tengo salvación, porque Cristo pagó por todos los pecados. En Romanos 6:5, escuchen, dice que en Cristo somos sepultados y que en Cristo seremos resucitados. Entonces, si Él murió por todo el mundo resucitará. Entonces, ¿por qué tengo que ir a un infierno a pagar por mis pecados si ya fueron pagados en la cruz? Un doble pago no encuentra lógica humana. Si Cristo ya pagó por todos los pecados de todos los hombres, entonces ¿para qué van a ir al infierno si ya fueron pagados? ¿Se dan cuenta? Las Escrituras son claras en que se requiere un solo pago por los pecados. Acompáñenme en Números 15. En Números 15, en el contexto del pueblo de Israel, Números 15 habla de los sacrificios, de la expiación. Y dice, Números 15, 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel. Y al extranjero que muere entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Punto. ¿Se dan cuenta? Un sacrificio recibe el perdón del pecado. Solo es necesario un sacrificio por el pecado. Si Cristo murió por todos, no sería necesario el infierno. Si Cristo pagó por los pecados de todos, todos irían al cielo. No habría condenación para nadie. Aquí es donde algunos dicen, bueno, es que hay algunos que no van a creer. Bueno, la incredulidad también es un pecado, ¿no? También sería perdonado. Entraría en el paquete de los pecados perdonados. Si Cristo muriera por todos, no habría un solo pecado que condenar, porque Él ya pagó todos los pecados de todo el mundo en la cruz. Todos los hombres serían salvos. No habría necesidad de evangelismo. Ya todos tendrían un lugar en el cielo. Por eso esto es falso. Aquí debemos tener cuidado. Miren, mucha atención. La expiación limitada no significa trazar un límite en el poder de la expiación de Cristo. No vamos a decir esto. La obra de Cristo no alcanza para todos, para salvar a todos. No es así como, híjole, es que nada más tenemos 144,000 lugares y ya hay varios que están más arriba que tú, ya se ocuparon. No, la obra de Cristo no tiene un límite en su poder. La obra de Cristo tiene una suficiencia para la salvación de todo el mundo. No es bíblico decir que la obra de Cristo no alcanza para salvar a todo el mundo. Su obra en la cruz es poderosa para salvar a todo pecador. Su muerte en la cruz es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta doctrina no debe limitar nuestro evangelismo.
No sabemos quiénes forman parte de los que serán perdonados, quiénes van a formar parte de la iglesia. Predicamos un evangelio a todos, pero no le vamos a decir, tus pecados ya fueron perdonados. Tú llegas ahí, oiga, le traigo una buena noticia. Déjeme decirle que en Cristo sus pecados ya fueron perdonados en la cruz. La persona se queda pensando y dice, oiga, me parece muy bueno eso. Muchas gracias. Ya fui perdonado en la cruz, entonces puedo vivir como yo quiera con la confianza de que iré al cielo. Al fin, usted me está diciendo que ya fui perdonado, ¿o no? Es importante tener clara esta distinción entre suficiencia y eficacia. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvar a todo el mundo, pero es eficaz solo en quienes creen en Él, en quienes Dios ha determinado su perdón, su expiación. Por eso es una expiación limitada. La doctrina de la expiación limitada no limita el poder de Dios, limita la extensión de la obra de Cristo. Entonces, en nuestro evangelismo, mucha atención, sí podemos decir, en la cruz, Cristo pagó por los pecados de los que se arrepienten y creen en Él. Y la Biblia hasta hace un llamado a arrepentirte y a creer en Él para que seas perdonado. Tú no sabes si la persona con la que estás hablando ya ha sido dispuesta por Dios para salvación. Si tú le llegas a decir, ya fuiste perdonado, la persona puede reflexionar, si ya fui perdonado, qué bueno, muchas gracias. Mándele saludos al pastor o a los hermanos ahí en su iglesia. Y puede irse la persona y decir, tengo el perdón de Dios, me lo dijo, porque Cristo pagó en la cruz, bueno, puedo vivir como yo quiera. Esta es la doctrina que se ha infiltrado en el catolicismo y que lo ha colocado en la mente, en el corazón de mucha gente. ¿Cómo puedes mantener esta idea de que ya tienes perdón de Dios? A través de sacramentos. Y si el bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, y si ya al final de tus días has hecho y deshecho, la unción, los santos óleos, y con eso, cielo directo. Falso. En la cruz, Cristo pagó por los pecados de los que se arrepienten y creen en Él. Esta es tu oportunidad de arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador. ¿Me explico? Si nosotros hablamos de una expiación general, todos los hombres han sido perdonados por sus pecados, nos metemos en otro problema. Se menosprecia la obra de Cristo. Si dijéramos, Cristo murió por todos los pecadores de todo el mundo, pero no todos serán salvos, porque algunos le rechazarán. Entonces tenemos un problema en la eficacia de la obra. La obra de Cristo estaría limitada a la decisión de los hombres. Eso no es bíblico. De entrada, todos los hombres, por nosotros, rechazamos la salvación. Todos. Ya lo vimos en la doctrina de la depravación total. Nuestra depravación es tal que todos inevitablemente le daríamos la espalda a Cristo. Pero además, mucha atención, Cristo murió por todos, pero su obra se limita a que los hombres decidan. No. Sería tanto como que Cristo dijera, bueno, yo ya cumplí mi parte, yo ya di mi vida en la cruz, ahora te toca a ti creer. No. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Ahora, esta fuerte declaración es lo que a muchos dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible que solo en Dios está la salvación? Sí, bíblicamente sí.
Cristo murió en la cruz para salvar a su iglesia. Si Él, mucha atención, si Él murió en la cruz por alguien que cuando nace le rechaza, sería tanto como dejarle la soberanía de la salvación a la persona. Padre, yo ya morí en la cruz por Benito Juárez, pero él no quiso aceptar. Híjole, ¿qué le vamos a hacer? Pues ni modo, porque él es más soberano que nosotros. No, esta declaración necesitamos ahí identificarla muy bien. Las salvaciones de Jehová significa que cada aspecto de la salvación, predestinación, justificación, redención, adopción, fe, santificación, glorificación, todo eso proviene de Dios. Dios dispone todo, de Él depende totalmente todo en la salvación. ¿Pueden ver por qué esos llamados a tomar una decisión o darle la oportunidad a Cristo de entrar a tu corazón son antibíblicos? Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Si Cristo murió por todo el mundo, pero no todos van al cielo, la obra de Cristo se vuelve barata. Hace muchos años, muchos años, era común, se van a acordar varios, era común que pasara una avioneta y soltaron unos papelitos. Y esa avioneta luego dejaba ahí unos anuncios también, como unas figuras de humo, o iba arrastrando alguna lona que anunciaba ¿qué? El circo. Y los niños estaban en la calle gritando, echa papelitos, echa papelitos. ¿Qué eran esos papelitos? Boletos para ir al circo. Y caían los papelitos y bueno, la gente, todos iban al circo, todos los que recogían boletos iban al circo. ¿Por qué? Era gratis, se menospreciaba. Y entonces ya las calles llenas de boletos por todos lados, se menospreciaban los papelitos. Si Cristo murió por todo el mundo, pero no todos van al cielo, la obra de Cristo se vuelve una obra barata. La obra de la cruz se hace barata cuando decimos que depende de los hombres y no de Dios. Si fuera así, mucha atención, si la salvación dependiera de la decisión de un hombre y no del Dios soberano, entonces Dios ya no es soberano. Y si Dios no es soberano, o sea, Cristo tampoco es soberano. Y si no es soberano, no es Dios. Y si no es Dios, entonces su obra en la cruz no sirve, porque no llena el estándar de justicia que Dios pide. Y si su obra en la cruz no sirve, no es suficiente para llenar la justicia de Dios, no otorga perdón de pecados. Entonces todos estamos perdidos y nada más morimos sin ninguna o una fe engañada y ni siquiera sabemos a dónde vamos porque todo sería un cuento de niños. ¿Se dan cuenta? Si la salvación dependiera de la decisión del hombre, estamos perdiendo el tiempo. Aquí. La doctrina de la expiación limitada exalta la obra de Cristo, levanta en alto su expiación. Él murió en la cruz para salvar a su iglesia. Todos aquellos en todos los tiempos que arrepintiéndose de sus pecados pondrán su fe en Él. Resalta su redención, hace necesario el evangelismo. Vean en Juan 17:2, regresando a ese pasaje en Juan 17:2, con el Señor ahí en la oración sacerdotal. Desde el 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mucha atención en el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne.
autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. No a todo el mundo, no a todos los hombres, a todos los que recibió de parte del Padre como a ese regalo, como esa prometida. ¿Recuerdan? Que Dios le prometió a su Hijo y que cuando comenzó el tiempo, la prometida se desvió y entonces el Hijo dijo: Padre, yo pongo mi vida para ir y rescatar a mi prometida, a mi novia. Y vino Cristo para dar su vida y rescatar a aquellas que formaremos parte de la esposa en las bodas del Cordero. Él es Dios soberano que salva a quien Él quiere, y esa prerrogativa la aplica a quienes creerán en Él. Noten, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Puedes notar que su obra tiene un límite en la aplicación. Él da vida eterna solamente a los que el Padre le dio. Él da vida eterna a sus ovejas. Dice el pastor Steve Lawson: Jesús en realidad redimió a un pueblo específico a través de su muerte, asegurando y garantizando su salvación. Ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quienes murió. Fin de la cita. La doctrina de la expiación limitada significa que desde una eternidad pasada Dios ha tenido un plan por el cual, conforme a las riquezas de su gracia y su elección eterna, diseñó la expiación de un grupo de hombres y mujeres para asegurar su salvación y llevarlos a una eternidad gloriosa con Cristo. Cristo nació de una virgen sin naturaleza pecaminosa para vivir una vida sin pecado. Nació bajo la ley divina para obedecerla, cumplir sus demandas, y esta obediencia activa de Cristo cumplió todas las justas exigencias de la ley. Al guardar la ley, el Hijo de Dios logró una justicia perfecta, la cual es contada a pecadores creyentes para que sean declarados justos, o sea, justificados ante Dios. Esta vida sin pecado del Señor lo calificó para ir a la cruz y morir en lugar de los pecadores culpables y destinados al infierno. En la cruz, el Señor soportó la completa ira del Padre al ser separado de Él. Ahí todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él fueron pagados. Ni uno más, ni uno menos. Siendo un sacrificio perfecto. Cargó con el pecado de todo aquel que se arrepiente y cree en Él. En la cruz, Él propició la justa ira de Dios, recibió la justa ira de Dios hacia los elegidos. Por la sangre de la cruz, Jesús reconcilió a cada uno de aquellos que creerán en Él. Estableció la paz entre Dios y esos hombres. Y en su muerte redentora, Él compró a cada uno de ellos, su pueblo elegido, de la esclavitud del pecado, nos liberó a la servidumbre de Cristo. Él expía los pecados de sus ovejas. Y esto, mis hermanos, debe llenarnos de gozo, gratitud y alabanza. Amén. Hay un himno que se escribió hace muchos años que dice: grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, dice este himno, por mí
murió el Salvador. ¿Quién lo escribió? Lo escribió un arminiano. Tiene razón. ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Por ti murió el Salvador. ¿No has puesto tu fe en Cristo? ¿No has reconocido la obra de Cristo como tu Salvador? Arrepiéntete, porque en Él hay salvación para todo el que cree y lo confiesa como su Salvador. Amén. Padre, gracias por esta tarde, por tu palabra. Hoy, Señor, meditamos en esta doctrina que causa confusión, pero que a lo largo de tu palabra es clara y podemos entender que nos has salvado por tu pura gracia y soberana voluntad. Gracias, Señor, por dar tu vida, por tu iglesia, por tus escogidos, por esa expiación en donde rescataste a cada uno de los que hemos creído en ti, de los que creen y de los que creerán. Gracias, Señor. Le damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.